Buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre es Francisco Vera, de parte de SS Dominicana. Y hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar con nosotros aquí en este espacio. Hoy contamos con el acompañamiento de Mauricio Londoño y Daniel Tibavisco, quienes estarán con nosotros compartiendo las nuevas actualizaciones que tenemos de los 360. Y estos gracias a SS Dominicana y Maras Engie. Pues, sin más que agradecer a cada uno de ustedes por estar acá compartiendo en este pequeño espacio, le damos la oportunidad entonces a Mauricio. Adelante, Mauricio. Hola Francisco, buen día para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos entonces la oportunidad. Y sin más, entonces vamos a dar aquí una pequeña introducción a partir de la cual entonces vamos a mostrarles las grandes diferencias que hay entre el log 360 que teníamos anteriormente y estas nuevas actualizaciones. Para esto entonces trajimos log 360, la nueva era de detección y respuesta. Aquí nosotros para iniciar queremos entonces mostrar una pequeña frase donde los ataques ya no avisan, ya no hacen ruido y no siempre dejan rastro, a menos que sepamos dónde mirar. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción de cómo nos ayuda una herramienta tipo 100 para a partir de allí ya presentar la herramienta como tal. Entonces, aquí es donde podemos observar que no hay tantas alertas hoy en día, no hay alertas obvias ni mensajes claros de que nos atacaron. Muchas intrusiones pasan desapercibidas durante semanas o hasta incluso meses, donde tenemos diferentes amenazas que tal vez están en nuestro día a día, en nuestra infraestructura. Y a partir de ellas nosotros deberíamos empezar a identificarlas antes de que estas amenazas se conviertan de pronto en un incidente de seguridad o lleguen a ser algún tipo de exfiltración de datos. Entonces, allí es donde podemos pasar al panorama actual que tienen muchas organizaciones, que hoy en día sabemos que tienen de pronto cierta cantidad de usuarios, pero cada día son más identidades, más usuarios, que son usuarios privilegiados, de cierta manera en algún momento podrían llegar a afectar nuestra infraestructura. Asimismo, como tenemos más usuarios, cada día vamos teniendo más aplicaciones core de nuestro negocio que apalancan nuestros diferentes sistemas. Entonces, allí es donde también nosotros debemos tener monitoreado esto. Y algo también que viene con ello es la información, ¿no? Sabemos que las empresas hoy en día tienen diferentes tipos de información, ya sea sensible, clasificada, confidencial, que nosotros siempre debemos estar auditando y protegiendo de esos diferentes ciberdelincuentes o insiders que van a querer tener acceso a ella, pues digámoslo en este caso con un bien común y no de la organización. Y todo esto también podemos verlo que hoy en día también comienzan a aplicar o lo comienzan a regular diferentes regulaciones, valga la redundancia, como puede ser el tema de PCI, como puede ser la 27001, entre otras. Entonces también debemos estar alineadas a ellas. Y aquí es donde nosotros debemos entonces hacernos diferentes preguntas. Una de esas preguntas podría llegar a ser en este caso es, ya no es lo que pasó, sino lo que está pasando o es normal o no. Entonces, aquí es donde nosotros debemos empezar a ser mucho más proactivos, no empezar a mirar sobre los incidentes que se nos están materializando, sino empezar a prevenirlos cuando muy posiblemente están en proceso o aún no se han materializado para empezar a contrarrestar este tipo de amenazas. Y podemos identificar diferentes problemas. Uno de ellos es la visibilidad fragmentada. Aquí podemos ver logs dispersos, donde tenemos diferentes infraestructuras. Muchos de nuestros clientes nos dicen es que yo tengo firewalls, tengo antivirus, pero todos están en consolas diferentes y desconectados. No tenemos una correlación de los mismos. Allí es donde entonces no tenemos un análisis como tal preventivo, sino es más reactivo. Cuando ya se materializa la amenaza es cuando comenzamos a tomar acciones. Empezamos a tener diferentes, llamémoslo así, alertas aisladas por cada una de estas consolas. No las tenemos unificadas. Y posteriormente, ¿esto qué nos va a generar? Que sea mucho más tardía la detección de esos incidentes. Entonces, aquí es donde podemos mencionar algunas consecuencias, que vamos a tener diferentes ataques persistentes, silenciosos, basados en el comportamiento, que muy posiblemente entonces van a afectar
nuestra infraestructura. Y aquí es donde debemos entonces empezar a cambiar esas formas, empezar a cambiar ese paradigma, donde debemos empezar a tener esa correlación de eventos, empezar a tener una visión unificada de nuestros diferentes dispositivos que tenemos en nuestra infraestructura y empezar a analizar ese comportamiento de los usuarios que están interactuando con esos dispositivos y, por supuesto, entrar con una respuesta rápida. Y allí es cuando nosotros vamos a empezar a entrar con nuestro log 360, que básicamente el log 360 es una herramienta tipo 100 que nos ayuda con todo el tema de la recolección de la información de nuestros diferentes dispositivos y una vez la recolecta la comienza a correlacionar y hacer un análisis centralizado de los diferentes logs que comienza entonces él a integrar. A partir de allí es donde podemos hablar del tema de SOAR, una respuesta ante diferentes eventos que se comiencen a presentar en nuestra organización. Si hay un incidente que muy posiblemente está en proceso de materializarse, pues que comience a tomar ese tipo de acción de manera automática. Y por supuesto, también a partir de aquí con todo el tema de la IA y Machine Learning, que la vamos a ver a continuación. Y aquí es donde vamos a ver entonces las diferentes capacidades claves. Siempre vamos a tener entonces una mayor capacidad con el tema de log 360. Vamos a ver los diferentes fuentes en tiempo real. Vamos a tener una detección de esos comportamientos anómalos y de las diferentes amenazas internas que tengamos en nuestra organización. Y por supuesto, siempre vamos a tener una respuesta, que anteriormente los llamábamos casos de correlación, pero ahora van a ser unos playbooks mucho más extensos que nos van a ayudar a contrarrestar esas amenazas que pasan en el día a día. Y si queremos algún tipo de respuesta personalizada, enfocada a alguna política predefinida de esa organización de nuestro cliente en particular, lo vamos a poder tener. Y aquí vamos a tener decisiones basadas en datos, en dashboard ejecutivos con métricas claras de los diferentes riesgos que están pasando entonces en nuestra organización. Entonces, aquí es donde vamos a ver entonces cómo Log 360 es un habilitador del negocio. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el impacto en menor tiempo de detección, contención ante esas diferentes amenazas que tenemos. Siempre vamos a proteger, en este caso, la reputación de nuestras organizaciones. Sabemos que si se pierde esa reputación, muy posiblemente nuestro negocio ya no va a ser muy productivo, ya las personas no van a confiar en nosotros. Porque si estamos en el sector bancario y se pierden esos números de tarjetas de crédito o en el sector salud, donde estamos hablando en este caso de que tenemos historias clínicas que son importantes y se llegan a perder o las llegan a capturar o no sabemos quién las modificó, pues muy posiblemente vamos a entrar entonces aquí en tema de sanción legal y muy posiblemente nuestros clientes no van a volver a confiar en nosotros. Entonces allí es donde nosotros debemos empezar a proteger esa reputación, mostrar que somos 100% seguros en este caso en el sentido de volverle cada día la vida más difícil al ciberdelincuente y siempre acompañando, en este caso, el crecimiento de la organización. Aquí es donde decimos, cada organización de pronto arranca pequeña o de pronto no tan grande, pero su proyección es ser cada día más grande, empezar a tener más usuarios privilegiados, más dispositivos y que esos dispositivos, esas cuentas, nosotros las podamos de cierta manera entonces integrar en nuestro dispositivo, en nuestra herramienta tipo 100 y acompañarla en ese crecimiento, siempre totalmente blindado. Y por supuesto el tema de la decisión estratégica, una seguridad predictiva y alineada al negocio. Entonces, con esto, lo que nosotros queremos mostrar y presentar es una nueva era de ciberseguridad, que en este sentido no se trata de tener más herramientas, sino de tener una mejor inteligencia, de cómo podemos integrar esos diferentes dispositivos, empezar a tener una visibilidad, posteriormente de tener esa visibilidad, una correlación y que esa correlación esté apalancada con el tema de inteligencia artificial y por supuesto que nos ayude en este caso entonces a tener respuesta ante esos diferentes incidentes de seguridad. Entonces, sin más, en este caso, entonces le voy a dar paso a mi compañero Daniel, donde entonces ya vamos a ver estos diferentes casos de uso, pero aplicados a la herramienta, al nuevo Log 360 que tenemos hoy en día. Entonces, adelante, Daniel. Muchas gracias, Mauro, por esa introducción y buenos días para todos. Entonces, vamos a proceder a entrar a la herramienta, a nuestro log 360.
Y antes que nada me gustaría iniciar por la pestaña Logme, en Sí, donde, buenos días, Daniel, ¿cómo te va? Te habla Enrique Santiago. Hola, Mauricio. hola Hola, ¿Me Enrique, Enrique. escuchan? sí, 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 Ok. adelante. Hola, quería estar seguro, gran parte de las personas que nos acompañan, que forman parte de la base instalada, que ya tiene Log 360. Entonces, solo para asegurarme, sabemos que hubo el último Q de 2025, hubo un sinnúmero de mejoras sustanciales en la herramienta. Insisto, las personas que están participando en su gran mayoría ya son usuarios del producto. No quiero que durante la presentación quede fuera todas aquellas actualizaciones que se hicieron, como dije, al final de 2025. Perfecto, Enrique. Sí, muchas gracias de todas maneras entonces por la aclaración. Pero sí, eso está enfocado, digamos, esta presentación va a ser allí. ¿De Aquí lo acuerdo? que va a presentar Daniel es como un pequeño overview enfocado como en los casos de uso del nuevo Log 360. Y Ok, posteriormente vamos a mostrar cuáles son las diferencias versus la instalación anterior y cuál sería el proceso para realizar ese upgrade. de acuerdo. Si hay alguien entre los presentes, las personas pueden levantar la mano, Mauricio. Sí, adelante, Si, adelante, si sí. alguien no está de acuerdo con lo que estoy planteando, por favor que levante la mano. Ok, no veo ninguna mano, así que vamos adelante. Gracias, Daniel. Perfecto. Ah, Vale, listo. Entonces, este es el nuevo Log 360 en su versión, en su última versión, bueno, recién salida la versión 13.000. Bueno, y como les decía, vamos a arrancar desde la pestaña Logme, donde encontraremos todas esas fuentes, todos esos dispositivos de diferentes marcas que podemos integrar en nuestro SIEM Log 360, desde componentes Windows como el Active Directory, servidores de archivos, dispositivos Linux, recursos en la nube como puede ser un tenant de M365 o una cuenta de AWS, diferentes motores de bases de datos como una MySQL o SQL Server, además de dispositivos de red, donde encontraremos marcas como pueden ser Cisco, Palo Alto, Huawei y demás. Daniel, y yo te voy a ir interrumpiendo. Entonces, aquí como lo mencionábamos anteriormente, hay muchos clientes que tienen, digamos, que estas marcas predefinidas ya en su infraestructura. Pero sabemos, y como lo mencionaba yo entonces también en la charla, hay diferentes clientes que están creciendo en su infraestructura, valga la redundancia, y muy posiblemente tienen otras marcas que no están aquí relacionadas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a esos clientes? Por favor, ayúdennos. Claro que sí, Mauricio. Esa es una muy buena pregunta, y es que si, por ejemplo, nuestro cliente en esta lista de dispositivos o de marcas no ve la marca de dispositivo que tiene actualmente, no hay que preocuparse porque podemos integrar cualquier dispositivo o aplicación siempre y cuando ésta pueda enviar los logs por el protocolo syslog, ¿ok? Perfecto, Daniel. Listo. Una vez visto esto, pasaríamos al dashboard, donde tendremos un dashboard general con toda la información que está recolectando en este momento nuestro SIEM. ¿Cuántos eventos son de Windows? ¿Cuántos son de syslog? ¿Cuántos dispositivos actualmente tenemos enviando información a nuestro SIEM? ¿Y cuántos de ellos están inactivos? También tenemos una línea de tiempo de cuántos eventos estamos obteniendo por día o por hora, para así, si vemos un cambio brusco, podamos empezar a mirar a qué se debió este cambio y podamos profundizar más allá. ¿Cuáles son los 5 dispositivos que más están enviando logs a nuestro SIEM? También tenemos un pequeño panel de las alertas que se están disparando, que más adelante explicaremos. Y bueno, otros dashboards con los que cuenta la herramienta, eh, bueno, con las que viene la herramienta son el dashboard para dispositivos de red, dashboard de seguridad. Si tenemos, por ejemplo, el tenant de M365 integrado, podremos empezar a tener dashboard aquí sin necesidad de ir a los reportes. Inclusive tenemos un dashboard de los incidentes que actualmente tenemos abiertos, cuál es el usuario con más incidentes asignados y cuál de ellos ya fueron cerrados o no. Perfecto, Dani. Eso digamos que es una de las cosas que en ocasiones tenemos clientes y no la utilizan, que es donde nosotros dentro de la misma herramienta
de nuestro Log 360 o para los que tienen Event Log Analyzer, tenemos la capacidad de registrar los incidentes y por supuesto asignarlos a un usuario responsable. Pero esto, que es una de las nuevas actualizaciones y que también lo vamos a presentar más adelante, es el tema de cómo podemos ver entonces aquí nuestros usuarios ya riesgosos dentro de esta consola sin necesidad de pasar al UEBA. Entonces, Dani, ¿cómo podríamos ver esto en nuestra nueva consola? Por favor, entonces vayámoslo a mostrar. Claro que sí. También tendremos un dashboard donde a cada usuario se le asigna un score de riesgo. ¿Qué es lo que define que tú tengas un score de riesgo alto? Y es que, por ejemplo, si en la organización del cliente trabajan de 8 a 5, pero digamos que diferentes usuarios se conectaron por ahí a las 2 de la mañana o 3, pues automáticamente la herramienta va a subir el score de este usuario. También aplica para las entidades. Tenemos un dashboard para estas entidades donde cómo funciona. Es de la misma manera, se basa en el comportamiento que están teniendo estas entidades. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tenemos un servidor de archivos que suele enviar entre 1000 eventos, pues si un día duplica o triplica ese número, automáticamente la herramienta nos va a decir que, hey, se le subió el riesgo a este para que valides, por favor, cuál es el comportamiento que ha tenido pues este servidor a lo largo del tiempo y por qué se salió de ese comportamiento. O sea, por qué aumentó sus números o los disminuyó. Luego de esto, pasaríamos a la pestaña de reportes, donde la herramienta ya trae una gran cantidad de reportes divididos por los diferentes tipos de dispositivos. Aquí encontramos dispositivos Windows, Linux, donde podremos tener los reportes de logueo de inicio de sesión, inicios de sesiones fallidos, cambios en GPOs, cambios en unidades organizativas o en políticas. Además de eso, también la herramienta trae reportes ya previamente construidos para diferentes marcas, como pueden ser un Cisco, un Fortinet, un Huawei, además de reportes, por ejemplo, para las bases de datos. En este caso, vamos a ir al reporte de SQL, donde tendremos un reporte para todos los eventos que están generando en nuestras bases de datos. También, por ejemplo, podremos tener las diferentes tablas. Entonces, podremos tener qué día se creó una nueva tabla, o se modificó, o se eliminó, a qué hora, por qué usuario, en qué dispositivo, y exactamente, y en qué instancia de nuestra base de datos SQL. Perfecto, Dani. Sabemos que hay aquí diferentes tipos de bases de datos que podemos integrar. Una de esas es la que tú estás mencionando, SQL Server. Sin embargo, también podemos saber que dentro de nuestro Log 360 podemos revisar los diferentes riesgos que tienen entonces esas bases de datos. Entonces, ¿cómo podríamos ver y de cierta manera tomar acciones, en este caso sobre esos diferentes riesgos que tienen entonces nuestras bases de datos? En ellos entonces enfoquémonos en esta que estás mencionando. Ok, listo. La herramienta en el apartado de Compliance tiene un módulo que es la postura de riesgo. Cuenta con una para directorio activo y una específicamente para la base de datos de la que estamos hablando, un SQL Server. Aquí, la herramienta va a hacer un escaneo de las configuraciones con las que actualmente cuenta nuestra base de datos y nos dice cuál de estas están bien configuradas y cuáles pueden ser un riesgo alto o puede ser una brecha de seguridad. No solo te dice cuál es la configuración que está, o bueno, que tiene un nivel de riesgo alto, sino que también nos dice cómo remediarlo, cuáles son las mejores prácticas y por qué esto se considera una vulnerabilidad. Contamos con esta postura de riesgo tanto para nuestro SQL Server como de la misma manera para nuestro directorio activo, donde también hace el escaneo de de las configuraciones y nos da un score de cuál es el riesgo que que tiene nuestro directorio activo. Además, en este módulo, pues igual que en el anterior Log 360, tenemos la parte de compliance, donde nuestros clientes se pueden alinear con toda la información que está recolectando nuestro CIEM Log 360, podemos alinearlos a diferentes normativas, como la ISO 27001, GDPR, la IPA, entre otras. Pasaríamos al panel de seguridad, donde tendremos otro dashboard, pero este es enfocado a las diferentes reglas que tengamos instaladas o creadas en nuestra instancia. Entonces, ¿cuál es la regla que más se está disparando y por qué usuario se está disparando más? ¿Y a qué me refiero con las reglas? La herramienta cuenta con una librería de reglas de más de 2000 reglas, donde nos la divide por diferentes marcas o dispositivos.
Entonces tenemos diferentes reglas para Windows, para directorio activo, Microsoft 365, SQL, Cisco y demás. Perfecto, Dani. Pero entonces démosles un poquito más de contexto para qué nos servirían estas reglas. Cómo de cierta manera entonces un cliente en esta actualización que también tiene entonces el log 360 podría llegar a aplicarlo en un caso de uso. Por ejemplo, uno de los más comunes es el tema de ransomware. ¿Cómo podría él identificar esa regla, que es la que tú estás colocando allí, y posteriormente aplicarla para empezar a detectar este tipo de amenazas? Claro que sí. Entonces, como lo decíamos, la herramienta trae 2000 reglas, pero nosotros podemos profundizar más allá, tener más detalles sobre a qué hace referencia esta regla, por qué es importante, si está, bueno, a qué técnicas de NitroAttack está alineada, cuáles son los prerequisitos para poder instalarla en nuestro log 360 y cuáles son o a qué te ayuda o qué procesos te ayuda a mitigar esta regla. Entonces, una vez que tengamos pues la regla, queramos aplicarla para que nuestro SIEM empiece a correlacionar todos los eventos y a ver si pues detecta esta regla, la instalaríamos en nuestro log 360 y ahí ya la tendríamos. Perfecto, Daniel. Y como sabemos que nuestros clientes en este caso, pues si bien es cierto que es una gran cantidad de reglas, tenemos 2000 reglas ya predefinidas con la herramienta, también hay clientes que tal vez tienen unas reglas o les gustaría empezar a generar esto un poco más personalizado, enfocado directamente entonces al core de negocio, ya sea sector bancario, sector salud, el que sea. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a generar esa regla más personalizada, enfocada directamente entonces al core del negocio? Claro que sí. Entonces, la herramienta te permite crear 3 diferentes tipos de reglas, la estándar, la de anomalía y la avanzada. Vamos a arrancar con la estándar, que funciona muy similar a la que, bueno, teníamos en el antiguo Event Log Analyzer, donde, por ejemplo, seleccionamos un criterio específico y podremos darle un threshold o un filtro, donde, por ejemplo, con inicios de sesión fallidos, que si se reportan o si obtienen 10 inicios de sesión fallidos en 5 segundos, pues automáticamente esta regla se va a disparar y nos va a advertir de que se detectó este comportamiento. Luego de esto, vamos a explicar las de anomalía, que funcionan de la misma manera. Nosotros seleccionamos una acción en específica. Entonces, el mismo escenario, logones de inicios de sesión fallidos. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Y es que nosotros podemos agregar diferentes modelos de anomalía. Entonces, podemos enfocarle el modelo de anomalía al usuario o a la entidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que si el usuario suele hacer 5 inicios de sesión fallidos a la semana, pues si en una semana llega y hace 20, pues automáticamente la regla también se te va a disparar. Y lo mismo por entidades. Entonces, si en el controlador de dominio suele generar, no sé, 10 eventos de estos, pero llegó en un día y generó más de 30, pues automáticamente también esta regla te va a disparar y te lo va a mostrar en los reportes. Y por último, serían las avanzadas, que es una mezcla entre las de anomalía y las de las estándares. Entonces, aquí no solo podremos agregar un solo criterio, sino que podemos agregar diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, ya podemos crear un patrón con diferentes acciones. Perfecto, Daniel. Y aquí es donde entonces nosotros de cierta manera entonces comenzamos a buscar, ¿no? Comenzamos a buscar en lo que tal vez es normal, que tal vez el administrador del directorio activo tiene acceso para conectarse a a varios servidores, pero muy posiblemente solamente se debería conectar al directorio activo. Entonces, si él llega a hacer esos saltos, muy posiblemente aquí lo vamos a poder identificar, porque pueda que sea una cuenta comprometida, que es donde empieza a ayudarnos nuestro log 360 a analizar ese comportamiento. Y también mencionando, y uno de los que quiero que tú muestres, es un caso que también hemos mostrado y es el tema de un cliente que tenía una necesidad puntual, que es el que tú vas a mostrar a continuación. ¿Y cuál es? Donde un cliente básicamente, en este caso nos decía que tenía sus usuarios administradores, en este caso de las bases de datos. Y sus usuarios administradores, por supuesto, podían entonces realizar backup pues a estas bases de datos o eliminar o crear tablas, pero digamos que dicho acceso lo tenía únicamente a través de una red LAN, más no a través de una red WAN o un acceso de VPN. ¿Qué fue lo que nos pidió puntualmente ese cliente? Que tenía los usuarios administradores. Que esos usuarios administradores, por supuesto, tenían el privilegio para conectarse a las bases de datos y que también tenían un acceso a VPN porque en algunas ocasiones debían trabajar desde casa.
Pero ¿cuál era la política personalizada, que era lo que él quería reportar? Que cada vez que un usuario hiciera algún tipo de modificación, en este caso el usuario administrador de las bases de datos, desde su red interna, que tenía su diferente infraestructura de seguridad, pues que lo pudiera realizar y que no le alertara. Pero si lo hacía desde una red externa o desde una VPN, que para él en su momento era riesgoso porque lo podían ver otras personas, porque estaba en un lugar no seguro, etcétera, pues que sí lo alertara. En muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que los sistemas tipo 100 o otro tipo de sistemas de seguridad no lo alertan. ¿Por qué? Porque dicen es un usuario que tiene los privilegios para conectarse a las bases de datos, para eliminar, crear tablas, para hacer modificaciones y adicionalmente tiene el acceso a la VPN. Entonces debería ser un flujo normal. Y tal vez, como lo decimos hasta incluso aquí en Colombia, empezar a buscar esa aguja en el pajar es muy difícil porque tenemos muchos eventos y tal vez esos son normales. Pero ¿qué sucede si a pesar de tener esos privilegios, yo a nivel interno de mi organización tengo una política que dice, mira, tú tienes todos los privilegios, pero no realices ese tipo de acción cuando no estés en mis instalaciones, es decir, a través de una VPN, a pesar de que cuentas con el acceso? Entonces, ¿pudimos construir ese caso? Sí lo pudimos construir. ¿Y cómo lo construimos? Entonces, Dani, por favor, muéstraselos entonces a continuación, cómo creamos ese caso ahí estructurado del cliente que nos lo solicitó. Claro que sí. En este caso sería una regla avanzada en donde empezaríamos a mapear las acciones. Entonces, un logón, la primera acción sería un logón exitoso por VPN. Luego de eso, un logón exitoso a cierto recurso Windows. Y por último, empezar a mapear cuando el usuario elimine tablas de la base de datos. Cuando esto se cumple, automáticamente nosotros podemos asignarle un perfil de alertamiento. ¿Y a qué me refiero con perfil de alertamiento? Es que podemos eh, asignarle que se pueda notificar por correo o por mensaje SMS. Entonces, cuando ese caso de uso, ese patrón de acciones, un usuario bueno, las esté aplicando, automáticamente la herramienta va a enviar una notificación al email o al SMS. Pero aquí también entra en juego los playbooks, en donde podemos empezar a tener respuestas tipo SOAR. Entonces, aquí podremos acceder a los playbooks. Ya tenemos uno creado previamente para ese caso de uso en específico, donde si la herramienta detecta ese comportamiento o ese patrón de acciones, le va a cerrar sesión al usuario primero y luego de eso le va a deshabilitar el usuario. Además de eso, en el playbook podemos tener una gran cantidad de acciones, tanto en Windows como en Linux, en servicios, pero integrando herramientas como pueden ser AD Manager Plus o Endpoint Central, podemos amplificar esas acciones tipo SOAR que la herramienta puede tomar cuando detecte estos casos. Perfecto, Dani. Aquí es donde también anteriormente, en nuestra consola anterior, lo podríamos mencionar como el tema de workflow. Ahora son playbooks que son mucho más extensos y que también más adelante los vamos a mencionar cómo se veía con la consola anterior y cómo se ve en esta nueva actualización y cómo de cierta manera también entonces nos ayuda a responder ante esas diferentes amenazas, donde ya también yo como lo mencionaba anteriormente, es una herramienta tipo SOAR de orquestación y respuesta ante las diferentes amenazas que entonces pueden llegar a estar dentro de nuestra organización. Entonces, adelante, Dani. Claro que sí. Entonces, por último, pasaríamos al módulo Search, que es un módulo para hacer análisis forense, donde podemos empezar a filtrar y traer aquellos logs sin parciar. Entonces, todos los logs que está recolectando la herramienta, podemos empezar a filtrarlos por ejemplo, el Event ID. Entonces, podemos empezar a traer el 4625, que son inicios de sesión fallidos, y podemos traer esos usuarios, pero perdóname, esos logs, pero de cierto usuario, o de cierto recurso, o de cierta IP. Entonces, una vez que nosotros tengamos el evento, empezará la herramienta a traer todos esos logs, pero como lo vemos, sin parciar. Entonces, aquí entra una de las nuevas funcionalidades, que es el tema de las CIA Insights. Entonces, muchas veces nosotros traemos ese log sin parcial, pero no sabemos bien a qué hace referencia. Entonces, podemos apoyarnos en la IA para que nos haga un resumen de a qué hace referencia, cuáles son o qué es lo que está sucediendo con este log y por qué o a qué lo asocia con una técnica del Mitra Attack. En este caso, a una técnica de fuerza bruta porque son logones de inicio de sesión fallidos. Y también cuáles son los posibles pasos para mitigar esta acción. ¿Okay? Sin embargo, también contamos con el tema de parsear los logs.
Entonces nosotros podemos empezar a extraer esos campos y podemos personalizarlos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos nombrar, por ejemplo, este campo IP fuente. ¿Qué vamos a hacer con esta IP fuente, este campo que nosotros creamos? Podemos empezar a invocarlo cuando queramos hacer ese análisis forense. Entonces ya, en los atributos por los que podemos filtrar, podemos llamar a IP fuente, como lo vemos acá. No solo lo podemos usar acá, también a la hora de crear reportes personalizados. Entonces nos vamos a Custom Reports y ya previamente habíamos creado un reporte personalizado llamando a específicamente ese campo IP fuente. Correcto, Dani. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos entonces diferentes logs que tal vez, como lo mencionaba Daniel, en este caso no tenemos esos informes previamente ya establecidos en la herramienta. Entonces integramos en este caso algún tipo de dispositivo que no está allí, como por ejemplo nos pasó en algún caso con un cliente, una impresora, otro tipo de dispositivo, pero que hablaba el protocolo siglo, lo agregamos. Cuando traemos el log llega sin parsear y posteriormente podemos empezar a generar estos reportes ya mucho más personalizados que le den esa visibilidad y que queden allí previamente definidos. Entonces, digamos que este era un breve overview de las nuevas funcionalidades que tiene nuestro log 360. Pero ahora también, como lo decía anteriormente Enrique, lo ideal es también en esta sesión mostrarles entonces cómo se veía anteriormente en la consola que tienen pues ya muchos de los clientes o que son, ya llamémoslos así, clientes del log 360 frente a cómo se vería o cómo se está viendo en la nueva actualización. Entonces, adelante, Dani, muéstrales cuáles serían las diferencias en cada uno de esos módulos y cómo se veía, cómo se ve y cuál es la nueva funcionalidad. Listo. Entonces, aquí tenemos una breve presentación de cuáles son esos cambios más relevantes que se tienen al comparar estas dos versiones, la anterior con la versión actual de log 360. El primero, por supuesto, es la unificación de componentes. En la versión anterior, en el log antiguo, por decirlo así, tendríamos tres componentes, que es el log 360, con solamente el alcance de centralizar las consolas, también el Event Log Analyzer, que era el CIEM, y por último, el log 360 UABA, ¿vale? Todos estos tres componentes se unificó y ahora lo tenemos todo en log 360. Después de eso pasaríamos a que en el Event Log Analyzer contamos con la pestaña de correlación. Ahora tenemos un panel de seguridad más robusto, que tenemos un dashboard, tenemos las tres tipos de reglas que podemos crear en esta nueva versión y aparte de eso la librería de reglas, cosa que anteriormente solamente podríamos tener un tipo de regla de correlación. Perfecto, Dani. Entonces, como tú lo estás mencionando, si quieres devuélvete por favor a la diapositiva número 1. Ustedes anteriormente tenían entonces el UEBA por separado. En este caso ustedes ya no lo deben de cierta manera adquirir, sino ya viene inmerso dentro del log 360 como tal. Ese ya viene allí, claritico, que era en el dashboard que lo mencionaba anteriormente Daniel, y por supuesto también vamos a poder generar esas nuevas alertas como lo mencionó entonces. Adelante, Dani. Listo. Entonces también, como bien lo decíamos, anteriormente el score de los usuarios y de las entidades lo encontrábamos en log 360 UABA. Sin embargo, pues actualmente, como lo vimos en el dashboard específico para los usuarios, contamos con la misma información, el score para las diferentes cuentas que tengamos y el score para las diferentes entidades que tengamos sincronizadas o integradas con nuestro CIEM log 360. Por último, lo que mencionaba Mauro anteriormente, y es el tema de que teníamos los workflows anteriormente, pero ahora contamos con los playbooks que son más robustos y junto a la nueva funcionalidad que es CIA, podemos tener más contexto de lo que está sucediendo. CIA nos va a decir como, hey, este es el resumen de lo que está pasando, por qué está pasando, lo asocia a una técnica del MitraTac, ya sea una técnica, por ejemplo, de fuerza bruta, y además de eso nos dice cuáles son los pasos para mitigar ciertas acciones o en este caso, esta alerta. Perfecto, Dani. Y aquí en este caso también algo muy importante entonces que es mencionar es el tema entonces de las amenazas
que nosotros podemos integrar, las diferentes entonces entidades con las cuales podemos identificar diferentes tipos de amenazas, ¿no? Entonces podemos integrar fuentes externas, eso lo podemos seguir haciendo y en qué apartado lo podríamos hacer para identificar entonces esos nuevos, ya llamémoslo así, tipos de malware que van naciendo en el día a día. Sabemos que hoy podemos llegar a tener 1 millón de malware o tal vez 10 millones, pero tal vez mañana van a ser 20 millones. Entonces, ¿cómo podemos de cierta manera empezar a alimentar nuestro Event Log Analyzer para que comience a identificar esas diferentes amenazas? Claro que sí, Mauro. Nosotros podemos integrar diferentes fuentes, pero sobre todo en el Advanced Threat Analytics podemos integrar la propia Manage Engine, que es la de Log360 Cloud, y la de Virus Total. Una vez que tengamos integrados estas dos fuentes, podemos ir a la pestaña de reportes y tenemos un reporte creado específicamente para estas amenazas o este análisis de amenazas, donde por ejemplo tenemos esta IP. Podemos empezar a llamar a esas fuentes previamente integradas, como es la de Log360 Manage Engine y la de Virus Total. ¿Qué van a hacer estas fuentes? Van a informarnos, nos van a decir, hey, esta fuente tiene una reputación de 6. Además, la tienen reportada por ser una fuente de spam. ¿Cuál es la recomendación? Pues dice bloquear esta IP. Entonces, asimismo, la herramienta va a tener como, si detecta que ciertas IPs o ciertos dominios que están reportados en estas fuentes, la herramienta nos los va a alertar, nos va a decir, pues, cuál es la categoría de esa amenaza y en qué dispositivo se está intentando conectar. Perfecto, Dani. Y hablemosle también entonces un poquito acerca de la dark web. ¿De dónde entonces se alimenta? ¿Cómo podemos hacer ese proceso para entonces ir a consultar y por supuesto empezar a reportar esos temas que entonces tú les vas a comentar a continuación? Claro que sí, la herramienta en este mismo apartado tiene el Dark Web Bridge Data, que funciona de tal manera que nosotros aquí mismo, donde integramos el avance de amenazas, podemos empezar a sincronizar para que la herramienta, junto al motor de Costella, haga un escaneo de la dark web y vea si nuestras credenciales o nuestro dominio ha sido encontrado o mapeado en la dark web. Entonces, desde aquí, nosotros especificamos qué dominio es y posterior a eso nos vamos al reporte específico, donde pues actualmente no se ha encontrado nada, pero en el caso de que la herramienta mapee nuestro dominio circulando por la dark web, nos lo va a hacer saber en este reporte. Perfecto. Y también sabemos que muchos de nuestros clientes actuales o tal vez algunos que deseen adquirir nuestro producto, pues tienen diferentes tipos de integraciones. Entre esas pueden llegar a ser, si bien es cierto que podemos en este caso empezar a mapear los incidentes dentro de nuestra herramienta como tal, también pueden llegar a tener otro tipo de mesas de servicio un poco ya pues más avanzadas en este caso, como lo puede llegar a ser ServiceDesk Plus o entre otras. Entonces, estas configuraciones también aún las podemos realizar. Entonces, por favor, mostrémosla con cuáles tenemos entonces este tipo de compatibilidad y cuál sería entonces el flujo para tener entonces, si se dispara algún tipo de alertamiento en nuestra herramienta de seguridad, ¿cómo puede llegar entonces allá a la mesa de servicio? Claro que sí, Mauro. Entonces, desde alertas podemos ir a los Ticket Tool Integration. Aquí, en este momento lo tenemos integrado con la propia mesa de servicios de Manage Engine, que es Service Desk Plus. Podemos seleccionar cuál de todas estas perfiles de alertamiento que tenemos queremos que se cree el ticket en nuestra mesa de servicios. Entonces, para tu pregunta sobre cuál es el alcance, por decirlo así, que tenemos, es para las mesas de servicio cloud, contamos con la propia Manage Engine, tenemos a Jira, a Zendesk, pero para on-premise tenemos las mismas, tanto las dos propias de Manage Engine, Jira y BMS. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos integrados estas mesas de servicio, le podemos decir a la herramienta cuando se dispare la alerta, cuál de todas estas alertas, porque pues para que no se nos creen resto de tickets en nuestra mesa de servicio, sino que qué alertas específicamente queremos que se nos cree un ticket y se le asigne a esas personas, ¿vale? Entonces aquí, al ser un ambiente de producción, pues, al ser un ambiente, perdón, plenamente demostrativo, no lo tenemos integrado, pero podremos, si no lo tenemos especificado, o sea, si no le decimos a la alerta, a la herramienta, qué alertas debemos crearle un ticket, nosotros podemos hacerlo manualmente, ¿ok? Perfecto, Dani. Y también
Otro punto muy importante es mencionar que tal vez algunos de nuestros clientes cuentan con Log 360 donde tienen diferentes componentes. Componentes como cuáles, AD Audit, tal vez en este caso la reportería o hasta incluso el mismo AD Manager, Data Security Plus. Entonces, ¿cuál sería el proceso para aquellos que entonces ya cuentan con esas herramientas? ¿Sería una nueva integración? ¿Sería la misma integración? ¿Ya viene inmerso? ¿O cuál sería entonces el proceso para decirles a aquellos clientes que ya tienen Log 360 con esos componentes, cómo deberían realizarlo o cómo sería ahora? Ok. El Log 360 sigue funcionando como el centralizador de consolas. Entonces nosotros podemos decirle, aquí en Manage Components, podemos empezar a integrar las diferentes herramientas que tenga nuestro cliente. Si nuestro cliente cuenta con, por ejemplo, PAM 360 y con Exchange, nosotros podemos empezar a configurar dándole el nombre, el hostname de donde está instalado, por ejemplo, en este caso, AD Manager, cuál es el puerto y las credenciales, y automáticamente ya podemos empezar a llamar estos componentes desde el mismo Log 360, sin necesidad de cambiarnos de pestaña del navegador y abrir. Ya lo tenemos todo desde una misma consola. Perfecto, Dani. Y para los usuarios que tienen Data Security, entonces sería el mismo proceso, ¿correcto? Correcto, Mauro. Entonces, son las mismas herramientas que mostramos aquí y la configuramos de la misma manera. Como ven, hice el cambio de Data Security sin necesidad de cambiar de pestaña. Ya empezamos a poder acceder a los diferentes componentes que tiene. En este caso, el File Audit de Data Security Plus. Pero si, por ejemplo, vimos algún acceso a un archivo, también podremos ampliarlo con Log 360 o incluso con AD Audit en File Audit. Todo desde una misma consola. Perfecto, Dani. Entonces ahora vamos a hablar es un poco más como el tema de la actualización. Entonces sabemos que muchos clientes se encuentran en la versión anterior. Sin embargo, pues entonces tal vez quieren entonces migrar o tener la nueva versión entonces de la cual estamos hablando. Entonces expliquémosles ahora cuál sería el proceso o qué buenas prácticas deberían tener o nosotros cómo les podemos apoyar de parte de Manas Engine para realizar entonces esta migración. Claro que sí. Actualmente para los clientes con el que tengan el Log 360, el Event Log Analyzer antiguo, pues, y si se quieren migrar a este nuevo, podrían hacerlo de tal manera de que instalan el nuevo Log 360, una instalación de cero en limpio, y pueden empezar a migrar ciertas reglas. El equipo de desarrollo nos comenta que próximamente ya estará el Service Pack, para que así sea como vienen haciendo las actualizaciones nosotros, de nuestros otros productos. Entonces, que solamente sea descargar el Service Pack, hacer el ejecutable en la base de datos y automáticamente ya se actualice. ¿Listo? Pero también cabe aclarar que para los clientes que actualmente tienen el log antiguo, no es que ya quede obsoleto ni demás, sigue trabajando. De hecho, se le sigue dando soporte, se le sigue dando ayuda. Por lo general, a mí que me llegan los diferentes tickets del log, me siguen llegando del log antiguo. Entonces, se le sigue dando respuesta y desde casa matriz nos siguen ayudando. Correcto, Dani. Es decir, que las personas o nuestros clientes que tienen la versión anterior sigue funcionando totalmente. Nosotros casualmente seguimos lanzando las nuevas actualizaciones, parches y demás para esta consola. Si quieren hacer la migración, en este caso, por el momento debemos hacer una instalación nueva, una instalación desde cero y empezar a configurar pues lo que nosotros ya tenemos previamente. Pero también les comentamos que estamos trabajando a nivel interno con el equipo de desarrollo para que este paso no sea una instalación nueva, sino que sea también una actualización de nuestro log 360. Entonces, esa es una partecita también muy importante y una de las preguntas más comunes que siempre nos hacen nuestros clientes. Entonces, acá es donde vamos a poderlo tener y de esta manera sería como el proceso de migración. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual les podamos apoyar también frente a las necesidades que ustedes ya tienen en cómo lo ven con el nuevo Log 360, pues para poderles apoyar. Entonces, aquí queremos dar este espacio para preguntas de pronto antes de cerrar con una conclusión y cómo se ve nuestro Log 360 para, pues, por supuesto, apoyarles. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud.
Listo, veo que en este caso entonces pues no hay dudas. De todas maneras, nosotros como Manas Engine queríamos entonces mostrarles también en compañía aquí del partner cuál es esa nueva actualización, digamos que cuáles son esos diferenciadores que tiene nuestra versión anterior de Log 360 y cómo entonces estamos teniendo este nuevo producto. ¿Por qué lo estamos teniendo? ¿O por qué? ¿Cuál fue una de las razones que nos motivó aquí como fábrica es empezar a que el tema de UEBA quedará previamente entonces ya configurado dentro de nuestra herramienta tipo 100 de Event Log Analyzer, que entonces quedará allí inmerso, que no quedará como una DOM, como una partecita que debe estar, pues digámoslo así, separado, sino también que ya esté directamente a nivel interno. Esa fue una de las cosas que también nos motivaron. Aquí todo el tema de que ya hablamos hoy en día de 100 herramientas tipo 100 de nueva generación, entonces por supuesto nosotros siempre estamos a la vanguardia, siempre estamos actualizados, siempre estamos entonces en este caso respondiendo ante esas diferentes amenazas y presentándole unos dashboard, unos playbooks que también nos solicitaban, que son ya mucho más extensos de los casos de correlación que anteriormente teníamos, para con el fin de también empezar a responder ante esas diferentes amenazas. Entonces, sin más, queríamos entonces compartirles, digamos que este previo overview y estas grandes diferencias que entonces estamos teniendo en pro de nuestros clientes y cómo poder realizar este tema de migración. También, por supuesto, como lo sabemos, ustedes también siempre van a contar con el respaldo de la marca. Nuestro partner se puede apoyar en nosotros como Manas Engine, donde de pronto tengan algún caso específico en temas de configuración, en temas de conocimiento, en la cuales pues nosotros también podemos hacer una breve presentación ya un poco más enfocada a cada uno de ustedes y más personalizada, pues para que vean estas nuevas funcionalidades y por supuesto que esa transición sea más transparente si de cierta manera les hace más sentido esta nueva consola que nosotros tenemos. ¿Por qué digo hacerles más sentido? Porque nuevamente reitero que nuestra consola anterior también sigue funcionando y sigue constantemente actualizándose mientras estamos como en ese proceso de migración. Entonces, allí también nosotros vamos a estar presentes. Entonces, sin más, muchas gracias por su tiempo. No sé entonces, Enrique o Francisco, si tienen algo adicional que complementar o que nos quieran preguntar y pues con gusto estamos aquí para atenderlos. Me presento nuevamente, mi nombre es Mauricio Londoño. Nosotros también constantemente hacemos una visita de manera periódica al país, donde pues lo ideal es empezar a revisar ese nivel de satisfacción que ustedes tienen con nuestra herramienta. Una de esas va a ser Event Log Analyzer. Y si hay algo que debamos de pronto mejorar o que de pronto ustedes tengan algún tipo de inquietud o algún tipo de cierta manera de proceso que quieren que los apoyemos, pues también allí vamos a estar de manera presencial. Entonces veo que Francisco y Brian tienen la mano levantada, entonces pues quedamos a... Y Sí, adelante, Brian. Sí, hello, buen día. Era realmente para hacer mención de las preguntas que dejé en el chat antes de que nos fuéramos. Número uno, ya sé que pasamos aparte, pero lo siento. En la parte de compliance, yo estaba acá dentro de nuestra consola y yo no podía ver base de datos de Oracle. Es normal. Y número dos, van a dejar sus contactos para nosotros poder hablar directamente con ustedes, porque en lo personal sí hay muchas cosas que me gustaría mejorar de nuestra consola, en los 360 y con las integraciones también que tenemos. Claro que sí, Brian. Entonces, de antemano, muchas gracias entonces por la pregunta. Sí, ya aquí Daniel, entonces le voy a dar el paso para que te muestren la herramienta donde puedes hacer la integración con tus bases de datos, en este caso Oracle, que sí las tenemos previamente establecidas. Y mientras entonces te contestan la pregunta, también entonces te vamos a relacionar entonces los contactos, tanto de Daniel, que está aquí enfocado a nivel técnico, como en este caso de mi persona, que estoy más enfocado hacia las cuentas estratégicas para evaluar el nivel de satisfacción, apoyar al partner y demás. Entonces ya te las voy a dejar aquí en el chat. Y adelante, Daniel. Bueno, para tu pregunta, Brian, gracias por la pregunta primero que todo. Aquí en LogMe podemos integrar la base de datos, el motor Oracle. También ya la herramienta en la parte de reportes en Applications. Podremos tener todos los reportes con los que viene la herramienta, referente a todas las acciones que se vayan haciendo en la base de datos. Entonces, se integra y a partir de esto ya empezaremos a alimentar todos estos reportes de todas las acciones que llevemos a cabo en nuestra base de datos. También me gustaría, bueno, que no lo mencioné anteriormente, y es el tema de compartir la documentación
donde encontraremos un apartado específicamente sobre qué fue lo que cambió, what is new, cuáles son las nuevas funcionalidades que se agregaron junto con M365, cuáles son las posibilidades para escalar la arquitectura. Y digamos que, por ejemplo, si se quedaron algunas dudas, sé que pasamos muy rápido, puede ser el tema de las reglas de anomalía y demás. Si queremos profundizar, podemos usar la documentación para saber cómo se crean, cómo es la manera que funcionan por detrás y demás. Si quieren la dejo en el chat por si quieren profundizar más. ¿Y tengan alguna otra pregunta? Sí, creo que también Francisco tenía la mano levantada. Sí, prácticamente vamos a darle la oportunidad a alguien más, por si tiene alguna pregunta, para así pasar a la parte de agradecer por la asistencia de cada uno de ustedes, donde 2 asistentes van a ser premiados por una gift card de Amazon. Y hay una pregunta de Esteban Perfecto, Rodríguez, Esteban. Francisco. Sí, adelante, Esteban. Sí, buen día. La idea es, ustedes, en la parte de análisis y búsqueda de archivo y correlación, ya ustedes integraron lo que es el uso de la inteligencia artificial para ese tipo de análisis. Y otra cosa, ustedes se integran también con Qualys como sistema de EDR y demás. Sí, efectivamente, ya tenemos bueno, la vinculación de la CIA, de CIA Insights, que es el motor de inteligencia artificial, donde lo podemos llamar, como mostramos, desde la pestaña de Search o desde la pestaña de alertas, para que nos correlacione los eventos junto con la línea de tiempo, nos especifique a qué hace referencia y cómo mitigarlo. Y respecto a tu otra pregunta, sí podemos integrar un XDR o EDR o incluso cualquier dispositivo o appliance que pueda enviar por Syslog los eventos a nuestro SIEM. Entonces, si por ejemplo lo que comentábamos, de que si tú no ves la marca de tu appliance aquí, lo puedes enviar por Syslog y desde la pestaña de Search podríamos empezar a mapear esos campos para luego de eso empezar a crear esos reportes personalizados. Ah, perfecto. ¿Vale? No sé si tengan otra preguntita. Listo. De todas maneras, entonces, en la parte del chat les dejamos nuestros contactos, Mauricio Londoño y Daniel Tibavisco. Lo que necesiten, pues también, por supuesto, estamos aquí apoyándolos para lo que necesiten de parte de la marca, de parte de fábrica. También nuevamente les comentamos algo muy bueno que tiene Manas Engine y si ustedes ya cuentan con nuestro producto es que nosotros somos fábrica. ¿Por qué hago relevancia a esto? Porque si también tienen algún tipo de nueva feature que les gustaría ver en la herramienta, por supuesto la pueden filtrar a través del partner, o la pueden comunicar a nosotros y nosotros también estamos constantemente en comunicación con nuestro equipo de desarrollo que se encuentra en Chennai directamente, a los cuales entonces les podemos hacer relevancia de ello y podemos entonces mirar la viabilidad, en este caso, de hacer ese desarrollo como tal. Entonces, muchas gracias y entonces también le damos paso aquí a Francisco. Muchas gracias, Mauricio y Daniel. La verdad que muy interesante toda esta actualización. Y bueno, de parte de Manas y SS Dominicana, acá vamos a premiar, a ver si, Mauricio, me das la oportunidad de poder compartir. Ok, chicos, acá tengo la lista de asistentes de cada uno de ustedes, donde 2 personas van a ser hoy los ganadores de esta participación. Mauricio, ¿podrías confirmarme si tú estás viendo mi pantalla?
Sí, correcto, ahí la vemos. Excelente, pues muchas gracias. Y aquí vamos. Por acá tenemos a Mauro y Mateo y Brian Jiménez. Sí, estamos por aquí. Chicos, muchas gracias y muchas gracias a todos una vez más por la asistencia y haber compartido todo este tiempo junto a nosotros. Gracias. Me estaría llegando por correo entonces. Sí, a los ganadores los estaríamos contactando vía correo. Gracias. Muchas gracias, Bye. Mauricio. Bien. Muchas gracias, Daniel. Muchas Gracias por la gracias a ustedes. información. Bye, gracias. Ustedes muy amables, muchas gracias por participar. Muchas gracias por asistir.